Hola, mi nombre es Ángela Muñoz, estudiante de Contaduría Público, tarea de desarrollo al parcial, organización de datos. Una variable es aquella característica o atributo que es identificada en sujetos de estudio e investigación. Esta puede ser de manera cualitativa o cuantitativa, o de manera dependiente o independiente. Es decir, dependiente es cuando es inestable y que pretende ser medida, con cualidades o de manera nominal o ordinal. La variable independiente es aquellos factores o características que permiten demostrar una hipótesis o el objeto del estudio. Un ejemplo de ello es el dinero. Con el dinero es de manera independiente, puedes generar cualquier tipo de compra y la pizza depende del dinero con el que vas a comprarla. Las tablas de distribución de frecuencias o las frecuencias permiten la recolección y organización de datos, donde su distribución o la frecuencia de estos facilitan la obtención de la información obtenida de las tablas. Para ello hay que tener en cuenta cómo se establece, es decir, hay que tener primero unos parámetros en cuenta, que es primero saber que el símbolo genérico de la variable es x, el número de frecuencia se es representado por una f, el número de ocurrencias es dividido por el total de los datos, si son 50, si son 30, las frecuencias acumuladas, frecuencias relativas de los valores iguales o inferiores al de referencia. Estos son representados y organizados de esta manera, como relativas o relativas a acumuladas. De ahí, frecuencia absoluta, y pasan a la obtención de frecuencias relativas de manera porcentuada. De una manera resumida y organizada, retirar los datos de una variable, que terminó de organizar e interpretar de manera rápida y eficiente los datos o el objeto de la investigación. Hay que tener en cuenta tres términos. Uno de ellos es el rango, que se determina mediante el máximo dato registrado y el dato más pequeño, así como los intervalos, que es el número de casillas de las tablas, por ejemplo, son 5. También la amplitud, que se determina después de hallar lo que es los intervalos, entonces es decir, el rango y dividido los intervalos. Bien, para las frecuencias mayor que y menor que, hay que tener en cuenta que las frecuencias mayores, es decir, es el número de veces que se repite un intervalo o el dato que menos se repite. También hay dos tipos de gráficos, los no agrupados, para datos no agrupados y agrupados. Para los datos cualitativos se maneja lo que son diactores, diagrama de tarta o de tres dimensiones, diagrama de puntos y diagrama de caja. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para su elaboración se maneja lo que es primero la registrados de análisis, de ahí con ello la frecuencia relativa y el porcentaje. Primero se empieza con el gráfico de barras. El gráfico de barras va registrando la frecuencia absoluta, dependiendo de lo que es el estado civil con la frecuencia. El gráfico de sectores va por el porcentaje, los registros de cada uno de los datos y las variables en tabla de frecuencia. Es decir, hay que tener muy en cuenta los parámetros iniciales, como es el número de datos registrados. Estos datos se registran o van a ser analizados. El caso es 84, si lo buscas, aquí está. El valor mínimo, así es, el valor mínimo registrado, el rango, que ya indicamos que es dividido el valor máximo con el valor mínimo. El número de intervalos, el número de intervalos que van a ser registrados en la tabla, en este caso 6, y la amplitud, que es dividido el rango con el número de intervalos, y la diferencia. Como tal, se realiza lo que es el límite inferior y límite superior con los datos registrados. Se halla lo que es el punto medio, el número de frecuencias, es decir, cuántas veces se repite, la frecuencia relativa, la acumulada y la frecuencia porcentual. Entonces, con estos datos ya vamos a realizar lo que es la elaboración de los gráficos. Un ejemplo de ello es el tipo de gráfico ojiva o lo que es el histograma. Una de las principales gráficas o uso es de columnas, permitiendo sintetizar los datos de análisis de estudio. Esto permite complementar cada una de las columnas y que sean frecuencias relativas como frecuencias acumuladas. Con ello, permite el análisis de cada uno de los datos. La principal razón es definir si son de tipo cuantitativas o cualitativas. Si el cuantitativo permite pues simplemente realizar la frecuencia de los datos, por ejemplo, cuántas veces se repite cada uno de ellos. Y asimismo se interpreta dependiendo los datos y el objeto del análisis. Muchas gracias.